de mensajes acerca de la Biblia y mi vida cristiana. Amén. La Biblia y mi vida cristiana. Y le dije que voy a basar esta enseñanza en un libro del pastor Arthur Pink, que se llama Beneficios de la lectura de la Biblia. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? En este mes que se celebra el mes de la Reforma Protestante, el propósito es que amemos la Escritura, que amemos la Biblia. Amén. Como el salmista dijo: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces la idea es que podamos amar la Escritura con estos temas. Por eso es más práctico el tema: busco la Biblia y mi vida cristiana. Hace 8 días nosotros entonces comenzamos con un poco de introducción, hablando del propósito de la Escritura, mirando a 2 Timoteo 3:16, donde dice que ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir. Pero el propósito es al fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios seamos perfectos o seamos maduros, enteramente preparados para buena obra, para que hagamos las buenas obras. Veamos lo que la Biblia hace por nosotros y lo que Dios espera que nosotros hagamos por la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar con el primer punto de esta serie, y hoy sería la Biblia y el pecado. Ay, wow. Hubo que arrancar por ahí. La Biblia y el pecado. Y obviamente hay 7 puntos en esta mañana que quiero compartir. Tengo muchos textos, algunos los mencionaré nomás, otros los vamos a alcanzar a leer. Pero ¿cuál es la idea? Es que, hermanos, solamente cuando tú te encuentras con la Biblia, cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, es allí que te vas a dar cuenta del pecado. No hay otra manera. Y es allí que nos vamos a dar cuenta cuál es la relación de Dios con el pecado. ¿Qué espera Dios de nosotros frente al pecado? Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora en estos puntos. Entonces, la Biblia y el pecado. Vamos a ver 7 características en esta mañana. Número 1. La Biblia redarguye o convence de pecado. Amén. Ese sería el primer punto. ¿Por qué es tan importante la Biblia, hermanos? De estudiarla, de leerla todos los días, de aprender de ella. Porque, en primer lugar, la Biblia es la que redarguye o la que convence de pecado. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que va a convencer a una persona de que es pecador. Si no hay estudio de la Biblia, pues difícilmente las personas van a llegar a entender. Entonces la Biblia busca revelar en nosotros nuestra corrupción. Cuando la Biblia nos muestra nuestra condición, es que nos vamos a convencer de cuán pecadores somos. Y quiero traer la experiencia breve del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, que es lo que él precisamente estaba expresando allí y que nos puede ayudar a nosotros también. Romanos capítulo 7, versículo 7. Leamos estos 2 versículos, estos 3 versículos. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Y hablando aquí de la ley, podemos hablar de toda la Escritura. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Ve? Dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que la ley es la que me muestra el pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo dijo, yo era un codicioso, pero yo no sabía. Pero cuando la Biblia me dice que la codicia es pecado, entonces ahí yo descubrí cuán codicioso era y cuán pecador era. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Note, él dice, ¿cómo me di cuenta yo que era codicioso? Cuando vi la ley. Y luego dice, porque es que si la ley no hubiera venido a mí, yo no me hubiera dado cuenta cuán codicioso era. Por eso él dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que, ¿por qué es tan importante la ley? Porque la ley es la que revive el pecado. O sea, la ley es la que le muestra a las personas cuán pecadores son. ¿Por qué tú necesitas la Biblia? ¿Por qué tú necesitas la ley? Para que día a día se mire como en un espejo y se dé cuenta cuán corrupto es. ¿Por qué el mundo vive y ellos viven como que no son pecadores? ¿Por qué la gente se cree que es buena? ¿Por qué la gente cree que hace buenas obras y que como que eso agrada a Dios? Porque ellos no se han mirado en la Biblia. Porque esas personas no han visto la palabra de Dios. Cuando estas personas estudien la Biblia, cuando estas personas lean la Biblia, cuando estas personas se sometan a un mensaje bíblico, se darán cuenta cuán pecadores son. Pero mientras la ley
dice acá, no esté, entonces el pecado va a estar muerto. Obviamente las personas, el pecado está ahí, pero no será revivido, porque sin la ley el pecado está muerto. Y luego dice el verso 9, yo sin ley vivía en un tiempo, así como tú y como yo, pero venido el mandamiento, o sea la ley, el pecado revivió y yo morí. ¿Ven? Entonces, hermanos, es la ley, es el pecado, es la ley, es el mandamiento, es la Biblia. Cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la estudiamos, la que nos va a decir cuán pecadores somos, ¿verdad? Yo al comienzo no entendía, cuando yo escuchaba a estos pastores reformados, estoy hablando hace como 6 años atrás, yo decía, pero ¿por qué hablan tanto del pecado? ¿Y por qué? Yo no entendía. Después fue que entendí, comencé a leer a los puritanos, y los puritanos hablan mucho del pecado, y que el pecado hay que mantenerlo ahí, y que el pecado cada día aparece. Y dije, ¿por qué? Y ellos decían, cuanto más yo me acerco a la santidad de Dios, más pecador soy. Porque es que yo traía otra idea, otro concepto muy humano, que era que mientras más cerca yo de Dios estaba, yo era más santo, ¿no? Y más cerquita de Dios, más santo, y más espiritual, más santo. Entonces ahora yo como que me entró el reversa, como dicen, y yo no podía aceptar eso, pero después comprendí, claro, es que la santidad de Dios es tan grande que mientras más cerca estoy yo de Él, más pecador me voy a ver. O sea, mientras más tú tengas un encuentro con la palabra de Dios, más pecador se va a ver, más imperfecciones se va a ver, y más necesidad hay de ir a corregirlas. Así que si alguien no se ve tan pecador, eso quiere decir que no tiene la luz de la palabra alumbrando su vida, porque solamente es la luz del Evangelio, la luz de la palabra, la que iluminando ese corazón va a ver lo perverso que es. Ah, pero si la palabra no está ahí, si la palabra de Dios yo no la leo, si la palabra de Dios no la miro, pues entonces no voy a ver cuán pecador soy, y voy a ver semejante a los demás como una persona buena. Así que estudiar las Escrituras, leer la palabra, tener un encuentro con la Biblia me lleva al primer punto, es que me convence de cuán pecador soy. Número 2, la Biblia hace sentir tristeza por el pecado. Ese es el proceso que vamos a mirar de por qué la Biblia es tan importante. Cuando la Biblia descubre el pecado en mí, cuán pecador soy, lo otro que hace, y ahí casi consecutivo, es que me hace sentir tristeza por ese pecado. La Biblia hace sentir tristeza entonces por el pecado. Vamos a mirar Hechos 2, 37. Cuando Pedro les está predicando a los primeros judíos en su primer sermón, cuando él les habla, mire usted, lea versículo 37, Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice que al oír esto, al oír el Evangelio, al oír que Pedro los acusaba de que habían matado al Mesías, de que Jesús había muerto por ellos, al oír esto se compungieron de corazón. Y note, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si nosotros matamos a Cristo, si nosotros nos llevamos esa cruz por nuestros pecados, entonces, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Tanto, escuche, tanto para el inconverso como para el creyente. No va a pensar que solo para el inconverso. Nosotros necesitamos también la ley. Nosotros necesitamos los 10 mandamientos para revisarnos, saber dónde estoy fallando cada vez. Le decía a mi esposa, le decía a la hermana Mirgelida antes de que ustedes llegaran, que yo expuse el 9º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, ahora el martes, y que yo llevaba más o menos unos 10 días haciendo ese ensayo, haciéndolo. Y hablé sobre la mentira, y yo me quedé impresionado, porque además de que desglosé lo que la mentira es según la palabra de Dios y sus implicaciones, el segundo punto era tipos de mentiras, y encontré y expuse 7 puntos, 7 tipos de mentiras. Y hermanos, yo hablaba de faltar a la verdad, faltar a la palabra, del incumplimiento, cuando uno dice a tal hora llego y no llega, entonces mentira, de las calumnias, de la hipocresía, de faltar a tantas cosas. 7 puntos encontré impresionante. La calumnia, y
Y una de las cosas que le dije a la hermana Virgelina que más me impactó a mí fue lo de la hipocresía. Porque cuando yo investigaba qué es lo que hace un hipócrita es un mentiroso. Por eso no podemos ser hipócritas. Un ejemplo, le decía a la hermana Virgelina, un ejemplo, si usted tiene un problema con alguien, ¿no? Usted con una persona tuvo cierto problema, entonces usted está enojado porque ella le hizo algo, luego usted al otro día se la encuentra por la calle o usted la ve, la persona viene, pero de pronto usted está con más personas ahí cuando se encuentra a la persona, ¿ah? Y entonces usted inmediatamente en su corazón, obviamente porque tiene algo contra ella, no han arreglado, entonces usted como que hay una rabia y usted se siente incómodo por la presencia de esa persona, pero como hay más gente, ¿usted qué hace? Hola, ¿cómo está? Y le da un abrazo y lo besa. Hipócrita, porque usted lo que debería hacer para no ser mentiroso es decirle, venga para acá, usted y yo tenemos un problema y lo vamos a arreglar ahora mismo, porque yo tengo piedra, estoy enojado con usted por esto y esto y esto, pero ninguno de nosotros hace eso, sino que no importa, pasamos por alto las situaciones y le damos un beso y le decimos, todo anda bien. Mentirosos que somos, ¿verdad? Entonces yo terminaba mi ensayo diciendo, después de esto reconozco que yo soy muy pecador, que yo soy muy mentiroso. Porque hermanos, mire, cuando usted dice, llego a tal hora y usted no llega a esa hora, y usted dice, es que tal cosa, y pone una excusa, eso es una mentira. No recuerdo, pero yo leía a un autor que decía, es que no estoy muy seguro, pero me parece que él decía que nosotros mentimos, una persona miente en el día aproximadamente 1000 veces en el día cuando habla. Y aquí he pillado más de uno mintiendo. El asunto es que la mentira, yo ponía ahí, es como una bola de nieve que comienza pequeña y ya va creciendo hasta que llega a ser muy grande y después todo el mundo se da cuenta y una mentira lleva a otra mentira y a otra mentira y a otra mentira, y de otra manera no hay mentira que quede. Somos como, yo entendí también en esa investigación lo de Pinocho. Me decía mi esposa, ahora entiendo lo de Pinocho. ¿Sabe dónde salió lo de Pinocho? Es que los psicólogos descubrieron que cuando una persona dice una mentira, lo primero que se le tiene a poner rojo es esta puntica en la nariz. O sea, el organismo, tan pronto usted dice una mentira, lo primero que se le pone rojo es la puntica acá. Entonces de ahí fue que salió lo de Pinocho. Entonces yo dije, ya sé. Como de pronto descubrió un hermano una mentira, hay que mirarle la nariz a ver qué pasa. A ver cuántos pinochitos hay. Pero bueno, estoy hablando, le dije a mi esposa, y tengo 7 puntos, 7 tipos de mentiras, hermanos, bíblicamente, y hay más, que lo voy a hacer en una serie. A mí me impactó eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle? O sea, ¿por qué traje a colación esto? Porque, hermanos, antes de esa investigación, yo pensaba que no era mentiroso. Pero con la investigación me di cuenta que sí, que digo mentiras. Otro punto que yo ponía era, de pronto pasó algo y yo vengo a mi esposa y le digo cierta parte, pero la otra la oculto porque no me conviene. Eso es una mentira. No decir la verdad el 100% y decir verdades a medias, eso es una mentira, ocultar algo. Es más, mentimos, y lo que yo estaba diciendo allá, cuando usted sabe algo, pero se lo oculta a su hermano y usted sigue todo normal. O sea, si nosotros fuéramos realmente verdaderos, hermano, teníamos que estar a toda hora arreglando asuntos con personas. Yo he sido tan mentiroso que algunos de ustedes me faltan al culto y me enojo aquí y me enojo, pero cuando los veo los saludo y siga, hermano. En lugar de llamarlo y decirle, vea, estoy piedro con usted porque no vino al culto, porque usted podía venir y no vino, pero no se lo digo. Y eso es mentira. O sea, en otras palabras, cuando yo leo la Biblia y me entro en ella a mirar ciertos temas, me doy cuenta que yo soy muy pecador. Y entonces, en segundo lugar, eso me tiene que llevar a entristecerme, a sentir tristeza por el pecado. Como dijo Jesucristo, ya no alcanzo a ir allá, pero en Juan 3, 19 al 21. Dice, ¿cuál es la razón por la cual los hombres no quieren venir a la luz? Para que sus obras no sean manifiestas y para que no sean reprendidas. ¿Cuál es la razón por la cual la gente no quiere venir a una iglesia bíblica? Porque sabe que aquí se estudia la Biblia y la Biblia va a sacar a luz su oscuridad, su pecado. Y entonces, como la gente no quiere que se le descubra su pecado, o no quieren cambiar, o sea, la gente vive normalmente allá. ¿Y no? ¿Por qué no va a la iglesia? No, porque es que si va a la iglesia allá me toca arreglar ciertas cositas que tengo en mi vida. Ellos saben. Entonces, no. Yo tengo una moza, tendría que dejarla.
yo acostumbro a robar en la empresa, tendría que dejar de robar. Yo acostumbro a mentir en mi empresa, tendría que dejar de mentir, ¿no? Entonces, no. Yo le diría, venga, porque no se trata que tiene otra mujer o que roba en la empresa o que miente en la empresa. Se trata de que usted está podrido de la cabeza a los pies. Pero la gente no quiere venir, dijo Jesús, a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando venimos a la Biblia, lo primero que hace es que nos redarguye, nos convence cuán pecadores somos. Lo segundo, nos hace sentir tristeza por el pecado. Lo tercero, la Biblia conduce a la confesión de pecados. Y ese es ese orden. La Biblia descubre el pecado, la Biblia hace sentir tristeza por el pecado y la Biblia nos lleva a una confesión de pecados. Lo que se llama un arrepentimiento sería el punto número 3. Proverbios 28:13, claramente usted lo puede leer en su casa. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se arrepiente, ¿qué va a hallar? Hallará. ¿Hallará qué? Que los confiesa y se aparta, ese es el arrepentimiento, aparta. ¿Hallará qué? Misericordia. Entonces, no solamente la Biblia me redarguye, me convence del pecado, la Biblia me hace sentir tristeza por el pecado. En tercer lugar, la Biblia hace que yo confiese mis pecados, porque si no los confieso, le voy a mostrar un texto. Vamos al Salmo 32. ¿Qué le pasó a David cuando él no confesó su pecado? Porque David pecó. ¿Usted se acuerda de la historia de David? Un rey. No fue a la guerra, se quedó en su casa, en la terraza. Vio a una mujer que se estaba bañando, para mí que se estaba bañando desnuda. La Biblia no dice que desnuda, pero obviamente como se baña con ropa. Y la vio, le gustó, la trajo. ¿Quién es ella? Es la esposa de Urías. Debió haberla despachado. No, venga para acá. Se acostó con ella, la embarazó y luego dijo, ¿cómo arregló el asunto? Que matar a Urías. Lo mandó a matar en la misma batalla. Y como la señora estaba en embarazo, la trajo, la hizo su esposa. Pasó un año, más o menos, y David, todo está tranquilo, aquí no pasa nada, hasta que llegue el profeta Natán y le pone una parábola de una ovejita. Un hacendado teniendo tantas ovejas, viene un visitante y en vez de matar una de sus ovejitas, se fue donde el vecino que tenía una corderita y la cogió y la mató para darle a esa. David se para, ese tiene que morir. Injusto, injusticia grande. ¡Tú eres, David! ¿Cómo? ¡Tú eres! La corderita solamente que cogió a una que no era su mujer, Betsabé, sino que mató al marido de Betsabé. Pecado tan grande. Tu hijo va a morir. Pero mire lo que dice el Salmo 32. Porque ese es el arrepentimiento. Dice, bienaventurado, dice David aquí ya después, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego dice, mientras callé, o sea, no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Luego dice, pero entonces mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, cuando una persona y un creyente cae en pecado y no lo confiesa, dice que los huesos comienzan a envejecerse. Por eso la confesión es un alivio. Por eso dice acá, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Cuando confesé mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste la maldad de todos mis pecados. Hermano, la dicha del perdón, el alivio del perdón, el gozo del perdón. Por eso esto no solamente es para los impíos. La Biblia es para el creyente. ¿Qué ocurre cuando yo tengo contacto con la palabra de Dios? Estamos mirando hoy la Biblia y el pecado. Número uno, cuando yo tengo contacto con la palabra de Dios, ahí voy a descubrir que estoy pecando. Eso me va a llevar a entristecerme por el pecado y me va a llevar en tercer lugar a confesar mis pecados. Número 4, ese es el orden. La Biblia
hace aborrecer el pecado. Ay, Padre, si esto no es así, no hay regeneración. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Nos redarguye cuán pecadores somos. Nos hace sentir tristeza, dolor por ese pecado que cometimos. Nos tiene que llevar a arrepentirnos, a confesar el pecado para tomar una vida de arrepentimiento, es cambiar, abandonar ese pecado. Y es en ese orden. En cuarto lugar, nos tiene que llevar a aborrecer el pecado. En otras palabras, al Dios estar en nosotros, tenemos que llegar a tener su espíritu, su carácter. Dios aborrece el pecado, donde el Hijo de Dios debe también llegar a aborrecer el pecado, no amarlo. Porque ¿por qué se cae el pecado? Porque se ama. ¿Por qué se peca? Porque se quiere pecar. Y la única razón para no pecar es llegar al nivel de aborrecer ese pecado. Sé que esto es duro, pero es la verdad. Vamos a mirar un momentico Proverbios, ya que estamos ahí en Salmos. Adelantico, Proverbios capítulo 8, que habla de la sabiduría. Y esa sabiduría de Proverbios 8 obviamente es Jesucristo. La sabiduría de Dios, Proverbios 8, 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. ¿Y dónde está? Jesucristo, o Dios. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué aborrece la sabiduría? Y cuando el temor de Dios está en un hombre, ¿qué llega a aborrecer? Es el proverbista: cuando el temor de Jehová está en mí, aborrezco el mal o aborrezco el pecado. Aborrezco la soberbia, aborrezco la arrogancia, aborrezco el mal camino y aborrezco la boca perversa. También aborrezco. Aborrezco la mentira, aborrezco al hipócrita. O sea, no solamente aborrezco el pecado en mí, sino que uno llega a aborrecer aún el pecado en los demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios aborrece. Pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Con la palabra de Dios. ¿Ve por qué es tan importante la Biblia? ¿Ve por qué cuando la Biblia comenzamos a estudiarla, a leerla, a analizarla, hermano? Eso va a comenzar a producir en nosotros todo esto. El Salmo 97, 10, ya que estamos ahí en el Salmo, vamos un momentico adelante. Salmo 97, es que para atrás mejor. Me corrieron los salmos. Salmo 97, verso 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Ve que ahí está? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Cuántos aman a Jehová? Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Amén. Hay que aborrecer el mal. Él guarda las almas de los santos, de la mano de los impíos los libra. Venga, miramos otro. David llegó a aborrecer todo camino de mentira. Salmo 119. El problema es que nosotros estamos ahí. ¿Sabe qué, hermano? Yo me quedé aterrado. Yo no sé por qué la Biblia habla tanto de mentira. Hasta un punto que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y yo le decía a los hermanos allá en mi exposición el martes, la razón por la cual el hombre es mentiroso es porque su corazón es perverso. Pero no hay excusa, porque el Señor nos dio un nuevo corazón que dice que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso Efesios 4:25 dice: de la manera que ahora, hijos de Dios, dejando la mentira, hablan verdad los unos con los otros. Porque la mentira es del hombre impío. Y entonces por eso ahora entendemos a David en el Salmo, bueno, el que escribió el Salmo 119, 104. A ver, Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Ve? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Cuando tu palabra, cuando tus mandamientos han venido
viva mi vida, cuando la Biblia ha sido para mí el gozo, la delicia, entonces por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermano, míreme, es que esto de la mentira es impresionante. Yo encontraba que Satanás, dice Jesús, él es el padre de mentira y que los hijos de Satanás son mentirosos, pero luego hablaba que Dios es padre de la verdad y sus hijos todos son de la verdad, de tal manera que cómo se va a trasladar un hijo de la mentira a ser verdadero o un hijo de la verdad a ser mentiroso. De tal manera que tú y yo tenemos no sé cómo entender, y ojalá cálele esto hoy: tu mentira te hace ser hijo del diablo. Pero no, y las excusas. ¿Por qué llegó tarde? Porque es que el trancón es que... No, la verdad es que usted llega tarde porque la prioridad no es el culto. No lo ve como una prioridad. ¿Por qué a las citas sí llega temprano? Salmo 119, 128 ahora. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Hermano, yo estoy viendo aquí algo. Dice el salmista: yo estimé rectos todos tus mandamientos. O sea, tu palabra es tan recta, tu palabra es tan pura, tu palabra es tan importante para mí, más que todas las cosas. Y esa es la razón por la cual yo aborrecí todo camino de mentira. Todo camino de mentira. Lamentablemente el martes en el seminario hay un poco de mentirosos, porque imagínense que en esta clase de ética cristiana habíamos más o menos 60 y teníamos que exponer el martes. Entonces el pastor le dijo, obviamente los estudiantes del seminario somos más o menos 25 o 30, no recuerdo, pero había el doble de estudiantes porque eran personas de la iglesia que han venido a ver la materia y pues obviamente no tenían responsabilidad de hacer trabajos como nosotros, pero nosotros teníamos que exponer. Entonces el pastor dice, bueno, es libre, si ustedes quieren vengan para que escuchen la exposición de estos hermanos. Y obviamente los hermanos, estamos haciendo la licenciatura, pues teníamos que exponer. ¿Sabe cuántos habíamos? No creo que habíamos 15. Y el pastor se para y dice, siempre es esto, la gente, siempre que pasa esto, puras excusas. Ya los hermanos comienzan a excusarse. No, es que me pasó esto, no, es que me pasó lo otro, y yo podía ahí en mi corazón como gritar, mentirosos. Sencillamente no querían venir a exponer, eso es todo. Obviamente prefirieron que el pastor les quitara 5 o 10 puntos en la nota. Ahora no hay excusas, toda excusa, hermano, toda excusa es pretender quedar bien delante de los hombres. Pero como yo decía en mi posición, pero quedo tan mal delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que quedar bien delante de los hermanos, delante de los hombres? ¿Por qué no soy capaz de enfrentar y quedar mal yo, más bien, y decir, vea, pastor, no vine? Sencillamente porque no quise. Yo quise quedarme acostado en mi casa, más bien. No, pastor, vea, no vine, la verdad, porque es que me acosté el sábado a las 2 de la mañana. ¿Y quién se va a levantar para ir al culto? Entonces yo seguí durmiendo. Pero no, ponemos la excusa para quedar bien delante de los hombres. Y mal delante de Dios, ¿verdad? Yo hablaba también que la mentira es exagerar. Y yo decía, creo que le decía a mi esposa, uy, hay que tener un cuidado, Señor, porque cuando a mí me digan una cosa, yo tengo que decir cómo es las cosas. Pero nos acostumbramos a exagerar. Un accidente allí, ¡pum! Uy, tres heridos ahí. Uy, un accidente, no, como 10 heridos. Peor que el noticiero, ¿sí o no? ¿Por qué no decimos, la verdad no sé cuántos eran? Yo alcancé a ver 3. ¿Y cuántos muertos? Creo que 2. Creo que 2. ¿Usted lo vio? No, yo no sé. La verdad no sé. Yo sé que a uno me lo llevaron ahí en ambulancia. No sé. No, ese se murió en el camino.
¿Por qué afirmamos cosas que no son? Exageramos la nota. Me dijo sobre ese tema de la mentira. No, es que tiene que ver con el pecado y porque aquí estoy hablando de la mentira, ¿sí o no? Es por eso. Te vamos con 4 cosas. La Biblia y el... Tranquilo, dentro de 8 días voy a hablar de la Biblia y Dios. Hoy toco por aquí, por lo duro. La Biblia y el pecado. La Biblia, lee la Biblia. ¿Para qué lee la Biblia usted? Para descubrir cuán pecador soy. Oiga, ¿siento que no lo hacemos así? Dígame, ¿quién? Yo no. Pero ya me di cuenta que sí toca hacerlo. ¿Quién de ustedes lee la Biblia todos los días para descubrir cuántos pecados hay en usted, cuán pecador es? ¿Quién de ustedes viene aquí al culto para decirle, Dios, yo voy al culto, el pastor hoy va a predicar un mensaje, Señor, que con ese mensaje me muestre cuán pecador soy para arrepentirme de él? ¿Cierto que ninguno? Yo voy al culto porque quiero saber más de Dios, quiero conocer más de Dios. No, yo voy al culto porque es que ya me comprometí. Nada, ¿no? Número 5. La Biblia hace abandonar el pecado. Mira el proceso. Vamos. La Biblia, ¿qué hace primero? Me redarguye de pecado. La Biblia me hace entristecer por el pecado. Estamos hablando de gente que lee la Biblia. La Biblia conduce a la confesión de pecados. Número 3, la Biblia hace que yo aborrezca el pecado. Y entonces, en quinto lugar, la Biblia hace que yo abandone el pecado. ¿Ve el proceso? ¿Sabe por qué no abandonamos ciertas tendencias pecaminosas? Porque no las hemos llegado a aborrecer. Y porque pensamos que no es pecado. Hay gente que a mí me lo ha dicho, tiene ciertas conductas, sabe que son pecado delante de Dios, pero no se les ha revelado tanto porque ellos las siguen haciendo y no hay ningún problema. Y creen que Dios así los va a mirar. O sea, somos tan descarados que estamos pecando. O sea, estamos haciendo algo que Dios aborrece, lo cual aira a Dios. Pero aún así yo vengo y oro y pretendo que Dios me va a... Ay, Padre Santo. Y todavía le digo que me bendiga. Cuando Dios está enojado conmigo por ese pecado que no quiero arreglar. ¿Y por qué no lo abandono? Porque no lo he aborrecido. Número 5. La Biblia hace que yo abandone el pecado. Hace abandonar el pecado. ¿Y por qué no lo abandono? Porque es que no he pasado por el cuarto, que es aborrecerlo. Lo amo. Y como lo amo, lo hago. La Biblia hace abandonar el pecado. 2 Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Estamos viendo Timoteo ahora en el seminario, un exégesis sobre Timoteo, muy bueno. 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, la Biblia me descubre el pecado. La Biblia hace que yo tenga tristeza por el pecado. La Biblia me lleva a confesar mi pecado. La Biblia me lleva a odiar mi pecado. Pero luego me lleva a apartarme de ese pecado como una culebra peligrosa. Yo me aparto. ¿Sí o no? O sea, tenemos que ver el pecado tan peligroso que comenzamos y lo aborrecemos. Y cuando lo aborrecemos yo me aparto. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se presente para como caer en él, no. Dámoslo como una culebra, como una víbora que nos va a morder y nos va a envenenar. Oh, Dios mío, yo sé que yo todavía no estoy ahí mucho, pero ayúdame. ¿Sí o no? Si uno tuviera esto, Señor, como que quiero coger esto más bien y ponerlo por ahí en la pared grande y hacer una cartelera y todos los días mirarme ahí, Señor. Hermano, mire, todos los pecados que cometemos es porque los amamos. No hemos llegado al punto de aborrecerlos, porque si yo los aborrezco, lo abandono. Sería el punto número 5, abandonar el pecado. Número 6, la Biblia. Bueno, entonces vamos por partes. Número 1, ¿qué hace la Biblia? Descubre el pecado, me convence de que soy pecador. Ella me muestra cuán pecador soy. ¿Me lleva luego a qué? En segundo lugar, a sentir tristeza. Me tengo que entristecer porque es que ofendí a Dios. Entonces, ¿qué me lleva en tercer lugar? A confesar ese pecado, que sería arrepentirme. En cuarto lugar, ¿a qué me lleva?
¿A qué me lleva? A aborrecerlo. Debo aborrecerlo. Mira el proceso. Y eso lo hace la Biblia. Después de que lo aborrezco, en quinto lugar, ¿me lleva a qué? A abandonarlo. A dejarlo. Abandonarlo. Número 6. Ya después que viene eso, número 6, la Biblia me fortifica contra el pecado, o la Biblia fortifica contra el pecado, o la Biblia me da fuerzas contra el pecado. Fortalece mi vida para enfrentar ese pecado ahora. Hay muchos textos ahí, pero voy a leer uno nomás. Salmo 119, 9 al 11. Ya usted lo sabe. Salmo 119. Esto es impresionante. Yo creo que miremos los versículos. Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Nos dijo jóvenes, Dios a nosotros acá. Aplique lo que es. Somos jóvenes. Ok. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo va a limpiar el camino? ¿Y qué es guardar? Obedecer. Obedeciendo la palabra. ¿Cómo guardo el camino? Obedeciendo la palabra. Ahora, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Mire, esa es la oración que deberíamos hacer todos los días. Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos, de tus estatutos. ¿Pero por qué? Porque te he buscado con todo mi corazón. Y luego dice el 11, en mi corazón he guardado, o sea, he obedecido tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Ven? Entonces la Biblia me fortalece. La Biblia me da fuerza. Yo leo la Biblia todos los días. Yo estudio la palabra de Dios. ¿Para qué? Para fortalecerme contra el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿por qué peco, Señor? Porque no he guardado la palabra. ¿Se da cuenta la importancia de la Biblia? La Biblia y el pecado. La Biblia es la que hace todo esto. Me fortalece. Ahí tenía varios puntos, pero ya tengo que ir. Pero por lo menos Jesucristo venció la tentación con la palabra. Recuerde en la tentación de Jesús, Mateo 4, ¿cómo venció a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, yo estoy seguro que José venció la tentación de esa manera. Cuando la Potifara le dijo, duerme conmigo, y lo cogió y le alcanzó a quitar la ropa. Algo se despertó en José y era la palabra, y él dice, ¿cómo pecaría yo contra Dios? ¿Eh? Y salió corriendo. Estaba fortalecido con la palabra. Hermano, yo he caído en pecado, usted también. Y después me doy cuenta que no tenía tanta fuerza. Esta vez era muy débil. Pero también, hermano, he vencido con la ayuda de Dios una cantidad de pecados. Y luego me he dado cuenta que es que Dios me ha fortalecido por su palabra. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, estudiar la Biblia todos los días, escudriñarla, hermanos. Como decía un hermano del seminario, él decía, gracias, pastor, por dejarnos todos esos trabajos, porque ahora no hay tiempo para pecar. No hay tiempo para estar en internet, no hay tiempo para estar... No, usted no nos deja, pastor, tú que estás ahí, dele. Gracias. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Nadie me ha dicho aquí, pastor, gracias por mandar esos audios, y yo voy a estudiar así porque entonces con eso me evita pecar también. Me mantiene ocupado. Pero si no tuviéramos la palabra, hermano, hay tanto que hacer. ¿Sí o no? Hay tanto en que estar para pecar. Y número 7. Número 6. La Biblia fortifica contra el pecado. Número 7. La Biblia hace que se practique lo opuesto al pecado. La Biblia hace que se practique lo opuesto al pecado. Ay, qué precioso. ¿Cómo se llama eso? Santidad. O sea, la Biblia me santifica. La Biblia hace que se practique lo opuesto al pecado. Eso se llama santidad. O sea, el pecado es transgresión de la ley. Dice primera de Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley. Y la palabra nos lleva a no ser transgresores, sino a transitar por el camino de la obediencia, según Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan
14, 21 al 24, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dijo Jesús, ese es el que me ama, y el que me ama, yo le amaré y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. Pero luego dice, el que no me ama, mi palabra no guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si yo amo a Dios, guardo su palabra, obedezco su palabra. O sea, la Biblia hace que yo haga lo que ella dice. Por lo tanto, el séptimo punto es que la Biblia me lleva a hacer lo opuesto al pecado. Si el pecado es desobedecer la Biblia, si el pecado es desobedecer los mandamientos, entonces la Biblia hace que yo ahora los obedezca, que sería lo contrario a pecar. Y estoy hablando de la santidad. No se deje confundir. Es cierto que nosotros aquí no necesitamos guardar los mandamientos para la salvación, para la justificación. Pero si yo amo a Dios, Jesucristo lo dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y no me venga a decir como algunos que eso lo dijo antes de morir, que la gracia comienza de la cruz para acá. No, porque toda la Biblia habla de la gracia. Adán tuvo gracia. Y la Biblia habla de la justicia. Dice que Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras. ¿Aún Cristo no había muerto en la cruz? ¿Y por qué Jesucristo dijo el Padre nuestro? Cuando oren, oren así: perdónanos, Señor, nuestros pecados. No, no tiene que pedir perdón porque Cristo no había muerto todavía. Ya murió, ya perdonó todo y ya no necesita perdón. ¿Que no? Santidad. ¿Y qué es santidad? Vivir conforme a los 10 mandamientos. Pero es que usted nunca lo va a poder. ¿Y qué importa? Pero voy a procurar. Con la ayuda de Dios me voy a fortalecer, con su palabra me fortalezco. Y Dios ama sus mandamientos, así que yo voy a estar ahí donde Él ama. Él odia que yo los desobedezca porque odia el pecado, entonces yo voy a odiar también mi propia desobediencia. Y voy a decir: Señor, a ver, ¿cómo es que es? Vamos a arreglar cuentas hoy, Señor. ¿Dónde es que estoy desobedeciendo? Y voy a corregir eso, Señor. Si usted es un hijo de Dios, hoy se va a parar de aquí. Yo soy hijo de Dios, hoy salimos de aquí, de este culto, arreglando las cosas. ¿Dónde estoy desobedeciendo? Voy a arreglarlo ya con Dios, porque si no, es un pecado que está en rebelión contra Dios, hace que Dios esté airado, y eso indica que no ama a Dios. La Biblia y el pecado. ¿Qué hace la Biblia con el pecado? Número 1, me redargullo, me convence de pecado. Número 2, y en ese orden. Número 2, me hace sentir tristeza por el pecado. Número 3, me conduce a confesar mis pecados. Número 4, hace que aborrezca el pecado. Número 5, hace que abandone el pecado. Número 6, me fortifica contra el pecado. Y número 7, hace lo contrario o lo opuesto al pecado, que es la santidad. Eso hace la Biblia. De manera que quiero terminar esta pequeña disertación esta mañana yendo al Salmo 139, 23 y 24, que fue donde estábamos ahora, que fue el himno que cantamos. Salmo 139, 23 y 24. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ay, que es muy malo. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos, que también son perversos. ¿Y qué? Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sabe qué tenemos que hacer todos los días? Esto: examíname, oh Dios. Mire que el salmista no dijo: deje yo me examino. Usted se examina, o tampoco dijo: deje que el pastor me examine, o deje que mi cónyuge me examine. ¿Por qué? Porque ellos no van a ver lo que Dios ve. En cambio, Dios sí lo va a ver. Cuando Dios ve, entonces dice: examíname entonces, oh Dios, porque solo tú conoces mi corazón. Pruébame, Señor, porque solo tú conoces mis pensamientos. Y no dice que yo vea, sino dice: ve tú y ve si hay en mi camino de perversidad. Pregunto: ¿habrá? Cuando Dios te examina, ¿habrá camino de perversidad? O sea, ¿hay algo en lo cual tú estás en desobediencia? ¿Será que en este día hay alguien aquí que no está en desobediencia? Él lo ve. Por eso, ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Ya lo viste? Sí, Señor, por favor, guíame ahora por el camino eterno. Guíame por el camino de la rectitud. Guíame por el camino de tu justicia. Guíame por el camino de la redención.
es lo que nos toca. Cuando ya la Biblia hace esto en nosotros, entonces ahora tenemos que exponernos. Y yo creo, y le voy a decir una cosa, hermano, para mí estos 7 puntos es una repetición. Toca repetir el proceso. ¿Seré muy exagerado si digo que todos los días? Si usted peca todos los días, toca todos los días. Hasta que lleguemos a aborrecer. Hermano, yo le digo la verdad. Aquellos pecados que yo cometo es porque los amo. Y eso indica entonces que me falta conocer o rendirme más a Dios. No lo amo como debiera amarlo. Porque si yo lo amara a Él como debiera amarlo, como dice la Escritura, llegaría a ese punto. Ya no pecar. Pero siempre en nosotros va a haber una falencia. Por eso necesitamos Dios examinando. Esto es lo que dice la Biblia con relación al pecado, obviamente con algunas apreciaciones acá en otros versículos, pero el pastor Arthur Pym tiene un punto muy precioso sobre esto, que ahí es donde nos estamos basando para sacar estos estudios, que sé que nos van a ayudar. Amén. Póngase de pie, vamos a examinarnos entonces.